Ocurrió esta misma noche. Miles de fieles aseguran haber visto la silueta de la Virgen en el cielo, justo encima de la Basílica de Guadalupe. El teléfono del padre Efraín Hernández no dejaba de sonar. Vibró por 10ª vez en apenas 5 minutos. Eran las 10:45 de la noche del 20 de julio de 2025. El sacerdote, rector del santuario más visitado de América, suspiró cansado y apagó el aparato sin siquiera mirar la pantalla. Estaba terminando los últimos detalles de la programación litúrgica de la semana siguiente cuando comenzaron las llamadas. Él estaba acostumbrado a todo tipo de emergencias, peregrinos desmayados, incidentes con la multitud, problemas ocasionales con la seguridad. Pero esa noche había algo distinto. En el tono de las voces que intentaban comunicarse con él había una urgencia casi desesperada. Cuando por fin contestó la 11ª llamada, la voz al otro lado lo atravesó como un cuchillo. «Padre, por favor venga ya a la basílica. Está ocurriendo algo que no había visto en 30 años de servicio aquí». Era don Aurelio, el coordinador de seguridad nocturna. Y no era un hombre dado a exagerar. Efraín dejó los papeles sobre el escritorio y respiró hondo. A sus 63 años, había vivido de todo en su ministerio. Desde que tomó la rectoría de la basílica, aprendió a mantener la calma incluso en los momentos más críticos. Pero esta vez la voz de Aurelio no dejaba lugar a dudas, algo realmente extraordinario estaba sucediendo. «¿Qué está pasando?», preguntó con firmeza. «La gente está llegando a miles, padre. Dicen que la Virgencita apareció en el cielo sobre la basílica». Efraín sintió un escalofrío en el estómago. Creía en los milagros, claro, pero también sabía que las multitudes podían transformarse en caos en cuestión de minutos. Miles de personas movidas por la fe podían convertirse en una situación peligrosa si no había control. «Estaré allí en 15 minutos». Colgó, tomó las llaves del auto y salió a toda prisa. Conducía por las calles silenciosas de la Ciudad de México rumbo al Tepeyac, y en su mente trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Las apariciones de la Virgen no eran algo nuevo en la tradición guadalupana. Toda la fe de millones de mexicanos se remontaba a 1531, cuando, según la historia, la Virgen se apareció al indígena Juan Diego. Pero Efraín, en todos sus años como sacerdote, nunca había presenciado algo parecido. A medida que se acercaba, el tráfico comenzó a complicarse. Coches abandonados en las orillas, familias enteras caminando apresuradas hacia el santuario. Niños pequeños con velas, ancianos apoyados en bastones, jóvenes cargando estandartes improvisados. Todos avanzaban con el mismo destino, la basílica. Al llegar, estacionó en el área reservada y se dirigió rápido a la entrada. Lo que vio lo dejó atónito. Por lo menos 15.000 personas ya se aglomeraban en la explanada. Y seguían llegando más con cada minuto que pasaba. Algunos rezaban en voz alta, otros lloraban, muchos señalaban hacia arriba con los ojos abiertos de par en par. Efraín levantó la mirada. Y ahí estaba. Entre las nubes oscuras, flotaba una forma que no podía ignorarse. Parecía humana, femenina, con contornos suaves que recordaban un manto ondeando en el viento. La luz de los postes anaranjados hacía que aquella silueta resaltara aún más contra el cielo nocturno. El sacerdote tragó saliva. Su formación teológica siempre le había pedido analizar cualquier fenómeno con cautela y mente científica. Pero lo que tenía frente a los ojos no encajaba con ninguna explicación meteorológica conocida. «Padre Efraín». La voz de Aurelio lo sacó de su trance. Llegó corriendo, sudoroso, acompañado por otros miembros del personal. «Gracias a Dios que llegó. Esto se complica rápido». «¿Desde cuándo comenzó?» «Hace 1 hora». Al principio eran unas pocas familias que aseguraban ver algo extraño. Pero luego empezaron a llegar más y más, y ya ve usted lo que tenemos. El padre observó a la multitud. No eran solo habitantes de la ciudad. Había gente que, por sus acentos y su ropa, venía de estados lejanos. Algunos cargaban carteles improvisados con imágenes de la Virgen. Otros mantenían velas encendidas pese al viento. Incluso un grupo de mariachis había empezado a tocar la guadalupana sin que nadie se los pidiera. La música se elevaba sobre el murmullo de rezos y cánticos. ¿Ya contactaron a las autoridades civiles? Sí, padre. La policía capitalina envía refuerzos, pero no podrán contener esto mucho tiempo. La multitud no deja de crecer. Efraín asintió y sacó su teléfono.
necesitaba hablar con el cardenal Carlos Aguiar Retes cuanto antes. Como arzobispo primado de México, debía estar informado. Mientras marcaba el número, una mujer se le acercó corriendo. La reconoció al instante. Era doña María Contreras, una voluntaria de muchos años en la basílica. Padre, ¿ya la vio? Es ella, es Nuestra Señora. Tenía lágrimas en el rostro y las manos temblorosas. Señalaba con fuerza hacia arriba. Efraín siguió la dirección de su dedo. La figura en el cielo parecía haberse definido aún más. Ya no era solo un contorno vago, se distinguían los pliegues de un vestido y hasta lo que podría ser un rostro. Doña María, necesito que me ayude a mantener la calma en la gente. Si esto se descontrola, puede haber tragedias. Pero padre, ¿no ve que es un milagro? La Virgencita ha vuelto al Tepeyac. Antes de que pudiera responder, un rugido colectivo se levantó de la multitud. Miles de voces gritando a la vez, entre alegría, llanto y asombro. La figura parecía haberse movido ligeramente. Ya no estaba sobre la cúpula principal, sino más hacia el norte, justo en dirección al cerrito del Tepeyac, donde según la tradición se apareció por primera vez a Juan Diego. El corazón del sacerdote comenzó a latir más rápido. Sabía que, como rector, debía velar por la seguridad y también investigar cualquier signo con prudencia. Sacó su propio teléfono y apuntó la cámara hacia el cielo. Lo que se veía en la pantalla era aún más claro, los contornos de una figura femenina envuelta en algo que se movía como un manto, rodeada por un resplandor suave. Aurelio, dijo en voz baja, llama al cardenal. Dile que es urgente. Que venga de inmediato. ¿Qué le digo exactamente, padre? Efraín observó una vez más la figura suspendida sobre el santuario, mientras a sus pies decenas de miles rezaban y lloraban convencidos de presenciar un milagro. Dile que tenemos una situación que requiere su presencia ya. Mientras Aurelio se alejaba, el padre permaneció quieto, mirando el fenómeno y al mismo tiempo a la multitud. Como sacerdote había aprendido que Dios se manifiesta en formas misteriosas. Pero también sabía que el fervor religioso podía salirse de control. La pregunta que lo atormentaba era simple, ¿estaba presenciando un milagro, o enfrentaba la ilusión colectiva más peligrosa de su vida? Un rugido de motor interrumpió el murmullo de la multitud. El sonido era inconfundible, una Harley Davidson que se acercaba a toda velocidad. Efraín no necesitó mirar para saber de quién se trataba. Solo un sacerdote de la basílica se atrevía a recorrer las calles de la Ciudad de México en motocicleta a esas horas, el padre Joaquín Ramírez. A los 45 años, Joaquín era el contraste perfecto de Efraín. Donde el rector era sereno, reflexivo y prudente, Joaquín era impulsivo, enérgico y emocional. Había dedicado su ministerio a trabajar con jóvenes en las colonias más difíciles, y se había ganado fama de hablar directo, sin miedo a cuestionar las formas más rígidas de la institución. La motocicleta se detuvo con un chirrido cerca de la entrada lateral. Joaquín se quitó el casco negro y caminó entre la multitud, esquivando fieles que seguían llegando de todas partes. Padre Efraín, vine en cuanto escuché, dijo agitado. ¿Es cierto lo que dicen? Efraín no contestó. Solo levantó la mano y señaló hacia el cielo. Joaquín levantó la mirada y quedó inmóvil. Dios mío, murmuró con un tono que no usaba a menudo. ¿Cuánto tiempo lleva así? Casi hora y media, respondió Efraín. Y la gente no deja de llegar. La explanada ya estaba completamente llena. Había familias con mantas y termos de café como si se prepararan para pasar la noche. Vendedores ambulantes habían aparecido de la nada, ofreciendo tacos, atole y quesadillas. Los mariachis se habían multiplicado hasta formar una especie de orquesta improvisada. ¿Y los medios? Preguntó Joaquín. Todavía no, pero están en camino. Aurelio dice que las redes sociales están explotando. Hashtags, videos, transmisiones en vivo. Para el amanecer, esto será noticia mundial. Como si sus palabras hubieran invocado el destino, se escuchó el ruido de varias camionetas de televisión acercándose. Joaquín sonrió con ironía. Aquí vienen. ¿Y qué vamos a decirles? Esa era la pregunta que Efraín había evitado por más de una hora. Sabía que, como rector, cualquier declaración suya se interpretaría como la postura oficial de la Iglesia Católica en México. Decir demasiado podría desatar pánico o expectativas imposibles. Decir muy poco haría parecer que negaba lo que miles de personas juraban estar presenciando. El teléfono del rector sonó.
El nombre en la pantalla le aceleró el pulso, el cardenal Carlos Aguiar Retes. Su eminencia, contestó con voz formal. Efraín, acabo de hablar con Aurelio. Explícame qué está pasando exactamente. Efraín miró hacia arriba antes de responder. La figura en el cielo había cambiado de posición otra vez. Ahora estaba justo sobre el lugar donde, según la tradición, Juan Diego recogió las rosas milagrosas. Su eminencia, hay algo sobre el santuario. Miles de personas creen que es una aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. Lo estoy viendo con mis propios ojos, pero necesito tiempo para discernir su naturaleza. ¿Cuánta gente tienes ahí? Efraín observó rápidamente la multitud, que ya se extendía por varias cuadras. Más de 20.000 personas, su eminencia, y siguen llegando. Hubo un largo silencio en la línea. Voy para allá, dijo finalmente el cardenal. Mientras tanto, no hagas declaraciones públicas. Ni confirmes ni niegues nada. Solo mantén la calma y protege a los fieles. Entendido, su eminencia. Colgó y volvió a mirar hacia la plaza. Joaquín conversaba animadamente con doña María y otros voluntarios veteranos. Todos hablaban al mismo tiempo, señalando hacia el cielo con entusiasmo. De pronto, una joven periodista apareció entre la multitud. Su cámara colgaba del cuello, y en su rostro se notaba la adrenalina de una exclusiva. Padre Hernández, se presentó, soy Elena Morales, de El Universal. ¿Podría responder unas preguntas? Efraín la conocía de nombre. No era una reportera sensacionalista, pero aún así, cualquier palabra suya se publicaría en portada. Señorita Morales, como ve, estamos manejando una concentración masiva de fieles. Mi prioridad es la seguridad de todos. Pero padre, insistió ella, ¿qué puede decirnos sobre el fenómeno en el cielo? El sacerdote eligió con cuidado cada sílaba. La basílica siempre ha sido un lugar de encuentro espiritual. Aquí los fieles vienen a buscar paz y renovar su fe. Esta noche no es diferente. Elena frunció el ceño, frustrada por la respuesta evasiva. Pero antes de que pudiera insistir, la multitud rugió de nuevo. La figura en el cielo se iluminó más, con un resplandor visible incluso contra las luces de la plaza. Y había algo más, los colores. Azul y rosa se dibujaban con suavidad, como los tonos tradicionales del manto de la Virgen de Guadalupe. Elena levantó su cámara y empezó a disparar ráfagas de fotos. Alrededor, decenas de teléfonos también apuntaban hacia arriba. Esto estará en redes sociales en segundos, murmuró Joaquín, acercándose al rector. Ya no hay forma de contenerlo, respondió Efraín con gravedad. Para el amanecer, el mundo entero habrá visto estas imágenes. Un nuevo grupo llegó corriendo desde la estación del metro Villa Basílica. Eran al menos 100 personas con mochilas y mantas. Por sus acentos, venían de Puebla, Michoacán, incluso algunos parecían centroamericanos. ¿Cómo se enteraron tan rápido?, preguntó Joaquín. Redes sociales, contestó Elena, mostrando su teléfono. Guadalupe está en tendencia mundial en Twitter. Efraín sintió un escalofrío. Si era cierto, en cuestión de horas llegarían cadenas internacionales, CNN, BBC, Univisión. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez, un número desconocido. ¿Padre Hernández? Habla el mayor Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Necesitamos coordinar con usted. ¿De qué tipo de coordinación habla, mayor? El tráfico está colapsado en un radio de 2 kilómetros. La gente abandona sus autos en las autopistas para caminar al santuario. Necesitamos establecer un perímetro de seguridad. Efraín miró alrededor. Las calles estaban saturadas de peregrinos. Mayor, establezcan el perímetro que consideren necesario, pero no hagan nada que provoque pánico. Entendido, padre. Llegaremos en 15 minutos. Al colgar, se dirigió a Aurelio, que organizaba voluntarios en la entrada principal. Van a llegar los policías. Coordina con ellos, pero evita cualquier medida brusca. ¿Y la gente que quiere entrar a la basílica?, preguntó Aurelio. Era una decisión difícil. Normalmente el templo estaba abierto 24 horas. Pero con esta multitud, permitir el acceso masivo sería un riesgo enorme. Mantengan las puertas principales cerradas. Solo habrán las capillas laterales para grupos pequeños. El templo grande debe permanecer controlado. Mientras Aurelio se apresuraba a organizar, Joaquín regresó con una mujer mayor de mirada encendida,
doña Guadalupe Martínez, presidenta de una asociación de peregrinos. Padre Efraín, dijo con lágrimas, nuestro grupo quiere organizar una vigilia. ¿Podemos hacerlo? Efraín dudó. Una vigilia podía dar orden a la multitud, pero también podía interpretarse como un respaldo oficial de la iglesia. Pueden rezar en pequeños grupos, concedió al fin, pero eviten cualquier cosa que genere más aglomeraciones. La mujer asintió emocionada y se alejó. Poco a poco, la atmósfera de la plaza comenzó a cambiar. El frenesí inicial daba paso a un ambiente más recogido. Familias formaban círculos de oración con velas. Los mariachis habían dejado las melodías festivas y tocaban cánticos religiosos en tono solemne. El murmullo de conversaciones se apagaba, reemplazado por el ritmo de cientos de rosarios al unísono. Elena se acercó de nuevo, ahora más seria. Padre, mi editor quiere un artículo especial. ¿Podría darme contexto histórico sobre apariciones previas? Efraín respiró aliviado. Esa era una pregunta segura. La tradición guadalupana remonta a diciembre de 1531, cuando la Virgen María se apareció a Juan Diego. Desde entonces este lugar ha sido centro de fe y peregrinación. Durante casi 500 años, siempre ha habido testimonios de experiencias espirituales profundas aquí. ¿Cree que lo de hoy tenga relación con esas fechas? Preguntó Elena. La fe no conoce calendarios, señorita. Los fieles vienen todos los días buscando a la Virgen. En ese momento, sirenas se escucharon a lo lejos. Las primeras patrullas de la policía capitalina entraban al área. Efraín miró su reloj, 12:15 de la madrugada. En menos de 2 horas, lo que comenzó con unas pocas llamadas telefónicas se había convertido en la concentración religiosa espontánea más grande que había visto en años. Y la figura seguía ahí, flotando suavemente entre las nubes, indiferente al caos que provocaba en la tierra. Las 2 de la madrugada del 21 de julio trajeron un descubrimiento inquietante. Elena Morales estaba revisando las más de 200 fotos que había disparado con su cámara profesional. Todas apuntaban al mismo punto del cielo, justo donde decenas de miles de fieles aseguraban ver la silueta luminosa de la Virgen. Pero en la pantalla, nada. Solo nubes normales, luces anaranjadas de la plaza y oscuridad urbana. Frunció el ceño y pasó a la siguiente. Lo mismo. Foto tras foto, idéntico resultado, ningún rastro del fenómeno. Esto no puede ser posible, susurró, revisando una y otra vez. Decidida a comprobarlo, se acercó a un grupo de jóvenes que habían estado grabando videos con sus teléfonos. Disculpen, ¿pueden mostrarme lo que grabaron? El más joven, un estudiante universitario llamado Carlos, le extendió su iPhone con gesto confundido. Mire, grabé más de 1 hora seguida, pero no aparece nada. Solo se ve el cielo vacío. Elena repasó el material. Se escuchaban los rezos, las canciones, se veía perfectamente la multitud, pero en el cielo, nada. Pidió revisar otros 5 teléfonos. El resultado era idéntico, videos claros y nítidos, pero ninguna señal de la figura que todos juraban estar presenciando. ¿Y ustedes realmente la ven? Preguntó incrédula. Una joven de unos 20 años, con lágrimas en los ojos, levantó la vista. Claro que sí. Está ahí mismo, ¿no la ve? Tiene un manto azul lleno de estrellas doradas. Elena miró hacia donde señalaba. Y por un instante creyó distinguir una forma vaga, casi transparente. Pero cuando parpadeó, desapareció. Decidió hacer un experimento. Caminó por diferentes sectores de la plaza y revisó más dispositivos. El resultado se repetía una y otra vez, ningún aparato electrónico parecía capaz de registrar la figura. Fue entonces cuando conoció a Esperanza Valdés, una mujer de 55 años, fotógrafa profesional llegada desde Toluca. Había traído un equipo completo, cámara réflex, teleobjetivos y trípode. ¿Podría mostrarme sus fotos? Preguntó Elena con urgencia. Esperanza asintió. Había estado tomando imágenes cada 5 minutos, de manera metódica. Le mostró docenas de tomas impecables, técnicamente perfectas, todas con el mismo vacío en el cielo. Hasta que se detuvo en una. Espere, esta es diferente. Era una foto tomada a las 2:14 de la madrugada. A primera vista parecía igual a las demás. Pero al hacer zoom digital, en el cuadrante superior derecho se revelaba algo extraordinario, una silueta translúcida, apenas perceptible, que sugería la forma de una figura humana envuelta en tela ondeante.
Elena sintió la piel erizarse. Dios mío, ¿cuántas fotos tomó en ese instante exacto? Solo esa. Iba a cambiar la configuración para una exposición larga y disparé casi por accidente. La periodista no podía creerlo. En 20 años de carrera nunca había enfrentado algo semejante, miles de personas viendo lo mismo, pero las cámaras incapaces de registrarlo, salvo en una toma accidental. Mientras tanto, al otro lado de la plaza, el cardenal Carlos Aguiar Retes había llegado acompañado por 3 sacerdotes de alto rango. Su rostro reflejaba sorpresa y cautela. Efraín, ¿cuánta gente hay ya? Preguntó apenas bajó de su vehículo oficial. Su eminencia, más de 30.000 personas. Y siguen llegando autobuses de otros estados. Era verdad. En la última hora, habían entrado grupos organizados desde Puebla, Hidalgo, Morelos e incluso Michoacán. Todos atraídos por las redes sociales y el rumor del supuesto milagro. El cardenal levantó la mirada. Y quedó inmóvil. ¿Tú también lo ves, Efraín? Sí, su eminencia. Pero hay algo más que debes saber. El rector le explicó sobre las fallas tecnológicas, las cámaras incapaces de captar nada, los teléfonos registrando solo cielo vacío. El cardenal frunció el ceño. Eso es altamente inusual. Normalmente, lo que el ojo humano percibe también puede ser fotografiado. El padre Miguel Sánchez, especialista en fenómenos místicos, se acercó después de entrevistar a decenas de fieles. Su eminencia, hablé con más de 50 personas de distintas edades y niveles educativos. Todos describen lo mismo, una figura femenina, con vestimenta que recuerda a la Virgen de Guadalupe. Pero hay variaciones en los detalles. Algunos ven colores definidos, otros solo una silueta translúcida. Unos perciben movimiento constante, otros la ven estática. Es como si cada persona experimentara una versión ligeramente distinta. El cardenal escuchaba con atención. Sabía que aquello no encajaba en ninguna categoría tradicional de apariciones marianas. ¿Qué recomienda? Preguntó. Mantener neutralidad pública, su eminencia. Iniciar una investigación formal, entrevistas sistemáticas, documentación de testimonios, y consulta con expertos en meteorología y psicología. Era lo prudente. Pero todos sabían que el tiempo para guardar silencio se agotaba. Los medios nacionales e internacionales ya estaban en la zona. Una docena de camionetas de televisión transmitían en vivo desde las calles cercanas. Mientras discutían logística, algo empezó a cambiar en la multitud. Los primeros en notarlo fueron los niños. De pronto, dejaron de jugar y señalaron hacia arriba, diciendo al unísono: «Mamá, se está moviendo». Luego los adolescentes, que abandonaron sus teléfonos y miraron el cielo con asombro. Y en cuestión de minutos, toda la multitud apuntaba hacia un mismo punto. El murmullo se transformó en gritos emocionados y oraciones a voz en cuello. Elena levantó la cámara sabiendo que probablemente no registraría nada, pero esta vez, al mirar por el visor, distinguió una sombra tenue moviéndose entre las nubes. Apenas visible, pero ahí estaba. Esperanza, la fotógrafa de Toluca, corrió hacia ella. Voy a intentar una exposición larga. 30 segundos de captura. Si hay algo, lo veremos. Ambas contuvieron la respiración mientras el obturador permanecía abierto. Cuando la imagen apareció en la pantalla, se quedaron sin palabras. Allí estaba, una figura luminosa, definida, con contornos claros. Vestimentas largas, estrellas como incrustadas en un manto azul, y un resplandor suave que parecía emanar de todo su ser. Esto va a cambiar todo, dijo Elena casi en un susurro. Pero el milagro duró poco. Intentaron repetir la misma captura 6 veces más con idéntica configuración, y en todas las tomas solo apareció el cielo nocturno normal. Como si la figura se hubiera dejado retratar una sola vez, deliberadamente. Mientras tanto, en otro sector de la plaza, sucedía algo aún más increíble. Una mujer de 70 años, María Carmen Solís, había viajado desde Guadalajara esa misma noche. Había perdido completamente la vista 5 años atrás debido a complicaciones de diabetes. Su nieta la convenció de venir al enterarse por redes sociales. «Abuelita, tienes que estar allí. Siento que la Virgencita te está llamando», le había dicho. Ahora, rodeada de miles de fieles, María Carmen preguntaba con voz temblorosa: «Hijo, ¿qué ves en el cielo?». Su hijo, Roberto, levantó la vista. «Nada específico, mamá, solo nubes».
De repente, María Carmen comenzó a llorar. «¡Puedo verla! ¡Puedo verla!». Una luz brillante, justo encima de la iglesia. Su hijo se quedó helado. Los médicos habían sido claros, el daño ocular era irreversible. Y sin embargo, ella señalaba con precisión hacia el mismo punto donde todos miraban. En minutos, la noticia corrió como pólvora. La gente rodeó a la anciana, escuchando su testimonio con devoción. El padre Joaquín se abrió paso y le preguntó con suavidad. «¿Qué ve exactamente, señora?». «Una luz que se mueve suavemente». «Padre, no puedo ver nada más, ni a mi hijo, ni a la gente, ni los edificios, pero esa luz es tan clara como el sol». Joaquín, conmovido, llamó de inmediato al rector por radio. «Efraín, tienes que venir. Esto lo cambia todo». Cuando el rector escuchó el relato, supo que la situación había alcanzado un nivel completamente nuevo. No era solo una visión colectiva, una mujer ciega aseguraba ver lo que nadie podía captar con cámaras. Efraín miró su reloj. Eran las 3:30 de la madrugada. Lo que había empezado como unas cuantas llamadas 5 horas antes se había convertido en un fenómeno que desafiaba toda explicación lógica. Y mientras la multitud rezaba y lloraba bajo el cielo del Tepeyac, la pregunta que todos se hacían era la misma: ¿estaban frente a un verdadero milagro, o ante un misterio imposible de descifrar? El cardenal Aguiar Retes escuchó con atención el testimonio de María Carmen, la mujer ciega que aseguraba ver la luz con claridad. Su rostro, habitualmente sereno, mostraba una mezcla de asombro y preocupación. «Efraín», dijo con voz grave, «necesitamos establecer un protocolo inmediato. Esto va más allá de cualquier fenómeno masivo que hayamos enfrentado». El rector asintió. «Su eminencia, si la multitud sigue creciendo al ritmo actual, para el amanecer tendremos más de 50.000 personas. Y los recursos de seguridad ya están al límite». Mientras hablaban, Elena y Esperanza se acercaron apresuradas, con la cámara réflex en mano. «Perdonen la interrupción», dijo Elena, «pero tienen que ver esto». Esperanza mostró la fotografía de larga exposición tomada minutos antes. La pantalla revelaba con nitidez una figura luminosa, majestuosa, con un manto estrellado y rasgos faciales apenas definidos. El cardenal entrecerró los ojos y se inclinó hacia la pantalla. «¿Esa es la única imagen que lograron capturar?». «Sí, su eminencia», respondió Esperanza. «He intentado replicarla con la misma configuración varias veces, pero todas salen en blanco. Como si la figura solo hubiera permitido ser fotografiada una vez». El padre Miguel Sánchez, especialista en fenómenos místicos, intervino intrigado. «Eso es inusual en extremo. Técnicamente, la cámara no debería tener la resolución suficiente para mostrar estos detalles a tanta distancia. Y, sin embargo, ahí están». Elena agregó con voz nerviosa. «Intentamos transferir el archivo, pero cada vez que lo pasamos a una computadora, se corrompe. El archivo solo existe en la cámara original». El cardenal cruzó las manos y permaneció en silencio por un largo momento. Luego habló con calma. «Entonces tenemos un testimonio visual único, pero imposible de reproducir. Será necesario preservarlo como evidencia, aunque sea intangible». En ese instante, Aurelio llegó corriendo desde el puesto de comando improvisado. «Padre Efraín, Mayor Rodríguez, necesitamos que vengan ahora mismo. Ha surgido otra situación». Los guió hasta un área del sector este de la plaza, donde un gran círculo de gente se había formado alrededor de algo en el suelo. Cuando los sacerdotes se acercaron, la multitud se abrió con respeto. Allí, brotando directamente del pavimento de concreto, se alzaban 3 rosales en plena floración. Las plantas habían surgido sin romper el cemento, como si el suelo se hubiera vuelto poroso para dejarlas crecer. Las flores eran de un rosa intenso que brillaba con una luminosidad propia, perceptible incluso a varios metros. ¿Cuándo aparecieron?, preguntó el cardenal. «Nadie lo sabe con exactitud», contestó Aurelio. «Hace unos 20 minutos alguien las notó, pero es posible que ya estuvieran ahí antes y la gente no se diera cuenta por la multitud». El padre Sánchez se arrodilló para examinarlas. «Esto es botánicamente imposible. Estas plantas tienen raíces desarrolladas, pero no hay tierra, solo concreto sólido». El cardenal levantó la vista hacia Efraín. «Debemos protegerlas. Organiza un perímetro de inmediato. Quiero a un botánico aquí antes del amanecer». Mientras Aurelio coordinaba voluntarios para resguardar los rosales, la multitud reaccionaba con cánticos y lágrimas.
Algunos intentaban arrancar pétalos como reliquias, lo que obligó a los guardias a reforzar la vigilancia. Efraín volvió a mirar al cielo. La figura parecía más brillante y definida que nunca. Por primera vez pudo distinguir con claridad lo que parecía un rostro sereno y un manto con destellos azules y dorados. Sintió un escalofrío recorrerle la columna. Su eminencia, creo que hemos entrado en una nueva fase de lo que sea que esté ocurriendo aquí. El cardenal asintió lentamente. Efraín, prepárate. Esto podría no terminar al amanecer. A las 5 de la madrugada, la tensión alcanzó un punto crítico. Elena, cada vez más frustrada, revisaba su material periodístico. Ninguna de sus fotos mostraba el fenómeno, salvo aquella única exposición larga que no podía transferirse. Sus grabaciones de audio, que funcionaban perfectamente en entrevistas generales, se distorsionaban justo cuando los testigos describían lo que veían en el cielo. Y su cámara de video captaba la multitud, los cantos, las lágrimas, pero nunca la figura luminosa. Esto es imposible, murmuraba entre dientes. 20 años de carrera y jamás he visto nada parecido. En ese momento llegó Jonathan Michei, corresponsal de CNN International, con un equipo técnico de última generación. Cámaras de alta definición, micrófonos direccionales, antenas satelitales. Si alguien podía documentar aquello, era ellos. Pero el resultado fue idéntico. Todo funcionaba perfectamente, excepto cuando enfocaban hacia el cielo. Allí, solo aparecía la noche vacía. No hay precedente para esto, le confesó Jonathan a Elena. Hemos transmitido desde zonas de guerra, huracanes, terremotos, y nunca tuvimos un fallo como este. Es como si algo bloqueara deliberadamente nuestras cámaras. Los productores en Atlanta exigían una transmisión en vivo en 30 minutos. Jonathan se llevó las manos a la cabeza. ¿Cómo transmites un milagro que no se deja grabar? Elena lo miró con seriedad. Transmitiendo la fe de la gente. La reacción masiva. Eso sí podemos mostrarlo. Mientras tanto, el padre Efraín enfrentaba su propia tormenta interior. La figura en el cielo era cada vez más clara para sus ojos, un rostro sereno, un manto azul salpicado de estrellas, ropas que ondeaban suavemente como movidas por una brisa invisible. Podía verla tan claramente como veía al cardenal a su lado. Y sin embargo, ninguna cámara, ningún teléfono, ningún dispositivo podía captarlo. Su eminencia, preguntó con voz tensa, ¿qué significa cuando miles de personas pueden ver lo que la tecnología no puede registrar? El cardenal lo miró en silencio antes de responder. Significa que lo divino no siempre se ajusta a nuestras reglas humanas. Quizá lo sagrado solo se deja ver con los ojos de la fe. El padre Miguel Sánchez se acercó con una tableta llena de notas. He documentado testimonios de 120 personas, informó. De edades entre 8 y 85 años, de todos los niveles educativos y contextos. La descripción es extraordinariamente consistente, una figura femenina con manto azul y rosa, rostro sereno, una corona de luz. 90% menciona una sensación de paz profunda. 70% dice que la figura los mira directamente. El cardenal respiró hondo. ¿Alguno contradice la doctrina católica? Ninguno, su eminencia. Todo coincide con la iconografía tradicional de la Virgen de Guadalupe. Efraín volvió a observar la multitud. Ahora no eran solo mexicanos. Reconocía acentos argentinos, colombianos, salvadoreños, incluso europeos. ¿Cómo se enteraron tan rápido los peregrinos internacionales? Preguntó. Aurelio, que llevaba monitoreando las redes sociales, respondió con tono incrédulo. Padre. Guadalupe Milagro es tendencia en 15 países. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, todos transmiten en vivo. Aunque las cámaras no muestran la figura, los videos de la multitud y los testimonios ya alcanzan millones de reproducciones. El rector apretó los labios. Aunque la tecnología no podía registrar el fenómeno, la reacción humana masiva se estaba transmitiendo al mundo en tiempo real. Y para millones de creyentes, eso ya era suficiente. Eran las 6 de la mañana cuando ocurrió el clímax. María Carmen, la mujer ciega que había recuperado una visión parcial, comenzó a temblar. Había estado tranquila, mirando hacia arriba con una sonrisa serena. Pero de pronto rompió en llanto. Se está despidiendo, dijo con voz entrecortada. La luz se está volviendo más brillante, pero también se aleja. En cuestión de minutos, miles de personas reaccionaban igual.
Primero los niños, luego los adolescentes, luego los adultos. Todos señalaban al cielo, gritando al unísono. «¡Se está yendo!», clamó Miguel Ángel, el adolescente que afirmaba escuchar mensajes mentales. «Dice que volverá cuando más la necesitemos». La multitud estalló en oraciones y lágrimas. 30.000 personas de rodillas, rezando y cantando con fervor. Elena corría de un grupo a otro, documentando la reacción colectiva. Aunque sus cámaras no captaban la figura, la emoción humana era imposible de ignorar. Lágrimas, abrazos, súplicas. Una experiencia espiritual compartida que ninguna lente podía negar. Jonathan Michie dirigía a su equipo de CNN. No podemos mostrar lo que ellos ven, pero sí podemos mostrar lo que sienten. Esto es historia viva. Y mientras los cantos se elevaban con fuerza, el cielo sobre la basílica parecía cerrarse de nuevo, como si el misterio hubiera cumplido su propósito por esa noche. A las 6:20 de la madrugada, el silencio cayó sobre la multitud como una ola. Fue María Carmen quien lo anunció primero, con lágrimas en los ojos. Se fue. La luz desapareció. La noticia se extendió en segundos como un eco. Cientos de personas, luego miles, confirmaban lo mismo, la figura que había flotado en el cielo durante más de 7 horas ya no estaba. Pero algo extraordinario había quedado atrás. María Carmen, la mujer ciega por 5 años, seguía mirando a su alrededor con una expresión incrédula. Roberto, le dijo a su hijo, con voz temblorosa, «puedo verte». El joven la abrazó sin poder contener las lágrimas. «Mamá, ¿de qué hablas?» «Puedo verte». «Tus ojos, tu rostro», respondió ella, describiendo cada detalle con precisión. «Puedo ver la plaza, las luces, toda esta gente». Los médicos habían sido categóricos, el daño ocular era irreversible. Y sin embargo, ahí estaba, mirando con claridad por primera vez en años. No era la única. Fernando Castillo, el ingeniero escéptico que había llegado dudando, se acercó al padre Efraín. Su rostro, antes duro, ahora estaba lleno de emoción. «Padre, soy ingeniero aeroespacial. He dedicado mi vida a la evidencia científica. Pero lo que vi esta noche desafía todo lo que creía. No solo observé la figura, vi patrones, ecuaciones de luz que parecían unir la física cuántica con lo espiritual. Y lo más extraño, siento que ahora entiendo problemas que me llevaban años sin resolver». Efraín lo escuchó en silencio. Había aprendido que, a veces, el testimonio humano valía más que cualquier teoría. A unos metros, un grupo de peregrinos observaba los 3 rosales que habían brotado del pavimento. Durante la noche habían florecido con un rosa intenso. Ahora, al despuntar el sol, sus pétalos mostraban colores imposibles, azul celeste, rosa suave y destellos dorados. Los mismos tonos que la iconografía tradicional de la Virgen de Guadalupe. El padre Sánchez, el especialista en fenómenos místicos, se inclinó para examinarlos. «Su eminencia, esto no es solo un prodigio botánico. Las flores han cambiado de color en cuestión de horas. Es un signo que exige investigación científica inmediata». El cardenal asintió con gravedad. «Iniciaremos un proceso formal. Pero mientras tanto, establezcamos este sitio como lugar de peregrinación especial. Los fieles ya lo han consagrado con su presencia». El amanecer iluminó la plaza. Más de 30.000 personas se dispersaban lentamente, algunas aún de rodillas, otras abrazándose y compartiendo lágrimas. Nadie se iba del todo. Formaban pequeños grupos para rezar, intercambiar testimonios, narrar lo que habían visto. Elena Morales, exhausta pero inspirada, redactaba en su libreta las últimas notas para su artículo. Sabía que sería portada de El Universal. Y la frase final ya la tenía clara. En una era donde todo debe ser fotografiado para ser creído, esta madrugada en el Tepeyac ocurrió algo que ningún dispositivo pudo registrar. Sin embargo, para más de 30.000 almas presentes, la experiencia fue tan real que transformará sus vidas para siempre. La pregunta no es si lo que ocurrió fue un milagro o una ilusión. La pregunta es si estamos dispuestos a aceptar que hay aspectos de la realidad que van más allá de lo que nuestras máquinas pueden medir. Jonathan Michie y su equipo de CNN, incapaces de grabar la figura, transmitieron en vivo la reacción de la multitud, las lágrimas, los cantos, los testimonios. En Atlanta, los productores reconocieron que jamás habían emitido algo semejante. Era una historia no de imágenes, sino de fe colectiva. A las 6:20 de la madrugada, el silencio cayó sobre la multitud como una ola.
Fue María Carmen quien lo anunció primero, con lágrimas en los ojos. Se fue. La luz desapareció. La noticia se extendió en segundos como un eco. Cientos de personas, luego miles, confirmaban lo mismo, la figura que había flotado en el cielo durante más de 7 horas ya no estaba. Pero algo extraordinario había quedado atrás. María Carmen, la mujer ciega por 5 años, seguía mirando a su alrededor con una expresión incrédula. Roberto, le dijo a su hijo, con voz temblorosa, puedo verte. El joven la abrazó sin poder contener las lágrimas. Mamá, ¿de qué hablas? Puedo verte. Tus ojos, tu rostro, respondió ella, describiendo cada detalle con precisión. Puedo ver la plaza, las luces, toda esta gente. Los médicos habían sido categóricos, el daño ocular era irreversible. Y sin embargo, ahí estaba, mirando con claridad por primera vez en años. No era la única. Fernando Castillo, el ingeniero escéptico que había llegado dudando, se acercó al padre Efraín. Su rostro, antes duro, ahora estaba lleno de emoción. Padre, soy ingeniero aeroespacial. He dedicado mi vida a la evidencia científica. Pero lo que vi esta noche desafía todo lo que creía. No solo observé la figura, vi patrones, ecuaciones de luz que parecían unir la física cuántica con lo espiritual. Y lo más extraño, siento que ahora entiendo problemas que me llevaban años sin resolver. Efraín lo escuchó en silencio. Había aprendido que, a veces, el testimonio humano valía más que cualquier teoría. A unos metros, un grupo de peregrinos observaba los 3 rosales que habían brotado del pavimento. Durante la noche habían florecido con un rosa intenso. Ahora, al despuntar el sol, sus pétalos mostraban colores imposibles, azul celeste, rosa suave y destellos dorados. Los mismos tonos que la iconografía tradicional de la Virgen de Guadalupe. El padre Sánchez, el especialista en fenómenos místicos, se inclinó para examinarlos. Su eminencia, esto no es solo un prodigio botánico. Las flores han cambiado de color en cuestión de horas. Es un signo que exige investigación científica inmediata. El cardenal asintió con gravedad. Iniciaremos un proceso formal. Pero mientras tanto, establezcamos este sitio como lugar de peregrinación especial. Los fieles ya lo han consagrado con su presencia. El amanecer iluminó la plaza. Más de 30.000 personas se dispersaban lentamente, algunas aún de rodillas, otras abrazándose y compartiendo lágrimas. Nadie se iba del todo. Formaban pequeños grupos para rezar, intercambiar testimonios, narrar lo que habían visto. Elena Morales, exhausta pero inspirada, redactaba en su libreta las últimas notas para su artículo. Sabía que sería portada de El Universal. Y la frase final ya la tenía clara. En una era donde todo debe ser fotografiado para ser creído, esta madrugada en el Tepeyac ocurrió algo que ningún dispositivo pudo registrar. Sin embargo, para más de 30.000 almas presentes, la experiencia fue tan real que transformará sus vidas para siempre. La pregunta no es si lo que ocurrió fue un milagro o una ilusión. La pregunta es si estamos dispuestos a aceptar que hay aspectos de la realidad que van más allá de lo que nuestras máquinas pueden medir. Jonathan Michel y su equipo de CNN, incapaces de grabar la figura, transmitieron en vivo la reacción de la multitud, las lágrimas, los cantos, los testimonios. En Atlanta, los productores reconocieron que jamás habían emitido algo semejante. Era una historia no de imágenes, sino de fe colectiva. El padre Efraín permaneció en la explanada hasta pasadas las 8 de la mañana. Observaba los últimos grupos que se marchaban lentamente, prometiendo regresar. Los rosales milagrosos seguían allí, resguardados por un perímetro improvisado, rodeados de fieles que se santiguaban al pasar. Su teléfono no dejaba de sonar, medios internacionales, autoridades gubernamentales, colegas sacerdotes. Pero él permanecía en silencio, mirando cómo el sol bañaba con su luz dorada el santuario más importante de México. Sabía que los próximos días estarían llenos de investigaciones, debates, teorías científicas y discusiones teológicas. Se analizarían las fotos, los testimonios, la evidencia botánica. La Iglesia tendría que pronunciarse oficialmente. Pero también sabía algo más profundo. Para las más de 30.000 personas que habían estado allí esa madrugada, ningún análisis externo podría borrar lo que habían sentido. La Virgen de Guadalupe había vuelto a hacerse presente. No con rosas en diciembre, sino con una visión intangible en julio, visible solo a los ojos de la fe. Esa tarde, mientras descansaba en su despacho, Efraín escribió en su diario personal.
Lo que vivimos en el Tepeyac la madrugada del 21 de julio de 2025 quedará grabado en la memoria de México. Vi una multitud unida en la fe, vi lágrimas transformarse en esperanza, y vi cómo lo invisible desbordaba las limitaciones de nuestra tecnología. Como sacerdote, me pregunto, ¿fuimos testigos de un milagro, o simplemente de la capacidad humana de creer? Quizá ambas cosas. Porque al final, lo que importa no es si una cámara pudo captarlo, sino cómo la experiencia tocó el corazón de quienes estuvieron aquí. Eso es lo que permanecerá. Cerró el cuaderno, respiró hondo y miró hacia la ventana. La luz del atardecer bañaba la ciudad. Y en su interior, una certeza lo acompañaba, nada volvería a ser igual. El Tepeyac, una vez más, había sido escenario de un misterio que superaba cualquier explicación. Y aunque el mundo intentara comprenderlo, para quienes lo vivieron aquella madrugada, la respuesta ya estaba escrita en lo más profundo de su fe.